Padre, quiero primeramente darte gracias, Señor, porque has puesto un mensaje para tus hijos, porque has puesto un mensaje para tu iglesia, Señor. Un mensaje que me inquietaste hace pocos meses y que finalmente hoy podemos traerlo, Señor, obedeciendo tu mandato, Padre. Permite que llegue a cada corazón, Señor, que podamos entender qué debemos hacer para estar contigo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a la palabra para empezar. Hoy estamos con Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Ya está en pantalla? Perfecto. Dice así la versión Reina Valera. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Listo? Entonces Juan 3, 1, 7. Este tema de hoy, que se llama, ¿ya lo puso ahí? Es necesario nacer de nuevo, como lo terminamos allí en la palabra de Juan 3, 1, 7. Yo lo puse en mi corazón hace más o menos 3 meses, un domingo. Yo estaba viendo en directo por televisión, por YouTube, el cierre del Congreso Mundial de Avivamiento en Bogotá. Una iglesia que yo quiero mucho porque fue la que Dios usó para sacarme de donde yo me estaba metiendo por allá en doctrina de error, y Dios, luego les cuento esa historia. Dios la usó, esa iglesia me llevó hasta Bogotá, a trabajar en Bogotá, a 2 cuadras de esa iglesia, y me sacó de donde Dios me estaba metiendo. Entonces yo sigo mucho esa iglesia, la quiero mucho, y, y trato de vez en cuando de seguirla, en qué están, qué hacen, y cada año hay un Congreso Mundial de Avivamiento. Algunas veces fui, no he vuelto. Este año vi el cierre en directo el domingo, hace como 3 meses, y, y estaba de invitado un evangelista que se llama Mel Tari, un evangelista de Indonesia, por allá en la isla de Timor, de Indonesia, una isla pequeñita, pobre, y de allá sacó Dios a este hombre y lleva más de 40 años más viajando por todo el mundo evangelizando. Es un gran evangelista, ¿sí? Y el autor del libro Como un viento recio. Este estaba ahí, él estaba invitado a ese congreso, y cuando empezó el cierre, él empezó en la mañana y empezó a contar el testimonio de él, y yo a escucharlo ahí sentado en la sala de mi casa, y él dijo algo como esto. Él dice que él creció en la iglesia presbiteriana allá en la isla. Sus abuelos eran cristianos, sus padres eran cristianos. Él de niño creció en esa iglesia y estuvo allí por 19 años en esa iglesia cristiana presbiteriana en la isla de Timor. Cantaba en el coro de esa iglesia, y aproximadamente a los 15, 16 años le dio malaria.
malaria. Dice que es peor que el COVID. Y durante varios años se mantuvo a punta de medicina con esa malaria. Oraba a Dios por sanidad y nada ocurría. Dios no lo sanaba. Llegó a ponerse muy frustrado, ya que pensaba que Jesús, ya que él pensaba, pero si Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero lo llevaba 4 o 5 años pidiendo y nada. Entonces una noche él decidió preguntarle a Jesús, porque si le preguntaba a otras personas, cada uno le daba su propia opinión. Entonces él dijo, solamente Jesús me puede decir la verdad de qué pasa. 4 o 5 años pidiendo y nada. Se arrodilló en su casa, una casa pobre en su isla, piso de tierra, contaba él, paredes de bambú, entraba el aire por todo lado. Se arrodilló y le decía, Jesús, yo he estado pidiendo, golpeando por varios años y tú no me respondes, no he recibido nada. Yo tengo esta malaria estúpida, decía él, tengo esta malaria estúpida. ¿Qué está pasando con esta iglesia? ¿Por qué yo no me sano? ¿Sí? Entonces miren la pregunta que le hizo Jesús. ¿Qué está pasando con esta iglesia? ¿Qué entendemos ahí? Que le estaba echando la culpa a la iglesia. ¿Sí? Conocemos a alguien que de pronto haga eso, que le echemos la culpa a la iglesia o que le echemos la culpa a los pastores de lo que nos esté pasando de pronto a nosotros. ¿Sí? Le echemos la culpa a su esposo, a su esposa, a su familia, a alguien le echamos la culpa. Siempre buscamos a quién echarle la culpa de lo que nos pase a nosotros, ¿sí? No tenemos la culpa nosotros. Con esa pregunta de qué está ocurriendo con esta iglesia, que yo no me sano, decía Mel Tari, el evangelista, el cielo permaneció en silencio. No recibía respuesta a esa pregunta, a esa oración. Ya le dolían las rodillas de esperar respuesta ahí en su casa. Descambió la pregunta y él dijo, Señor, ¿será que algo está mal conmigo? Ahí ya él cambió la pregunta. ¿Será que algo está mal conmigo? Y esa pregunta sí les gusta en el cielo. De una escuchó que Dios le contestó. Y ojo a esta respuesta, que fue la que me impactó. Dios le dijo, Mel, tú llevas 19 años asistiendo a la iglesia y eso es bueno, pero el problema es que tú no eres cristiano, tú no eres mi hijo todavía. Uf, cuando yo escuché que él dijo eso, yo me quedé ahí sentado en la sala como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo alguien que lleva 19 años en la iglesia, Dios puede decirle, es que tú no eres cristiano, es que tú no eres mi hijo todavía? Pues él contaba ese día que él quedó frustrado, que se sintió incómodo, se incomodó con la respuesta que Dios le dio y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que 19 años en la iglesia, allí creció, cantaba en el coro, traía las ofrendas al alfolí puntualmente. ¿Cómo se atreve Dios a decirme que no soy cristiano, que no soy su hijo? Yo quedé tremendo. 19 años en una iglesia. Entonces Dios le empezó a dar los ejemplos, ahí arrodillado. Si tú vas una vez por semana a una granja, eso te convierte en una vaca. Una vez por semana. Aún si fueras todas las noches a esa granja, te convierte en una vaca.
Puede que empieces a oler a vaca. Puede que hagas mu como las vacas, pero no te convierte en una vaca. ¿Sí? Es ahí Mel Tari se preguntó, Señor, ¿y cómo me convierto entonces en una vaca? No hay forma, solo naciendo de mamá vaca. De resto no hay forma, ¿cierto? Ahí ya él continuó su testimonio y su prédica, pues diferente a la que trae Dios para hoy, para ustedes, pero hasta ahí cuando escucho la respuesta de Dios, yo quedé como confrontado. Eso me siguió dando vueltas en la cabeza a mí varios días. Le comenté a mi esposa, uy, tremendo, que un personaje, pues hoy es muy conocido, de pronto aquí no, nosotros no, pero es muy conocido a nivel mundial como evangelista, ha estado por todo el mundo, y que Dios le diga, no eres cristiano. Le comenté a los pastores, le comenté a los pastores aquí charlando, así sin ahondar mucho, ¿sí? Ahí quedó como el tema, pero en estos días hablando con la pastora, que le toqué nuevamente el tema a ella, porque ahí me tenía eso como dando vueltas en la cabeza por algo, por algo. La pastora sí me dijo, Fer, es que esa palabra era para usted, ¿sí? Usted nació de nuevo aquí en Manantial del Cielo, no antes. Claro, nosotros llevamos más de 20 años en el Evangelio. Aquí yo llevo, ¿cuántos? No sé, 6, 7, ¿sí? El resto estaba en otros sitios y nací, fue aquí. Y yo algunas veces he dicho aquí mismo que apenas ahora, después de más de 20 años, es que estamos apenas empezando como a mostrar los frutos, tanto mi esposa como yo, ¿cierto? Apenas ahora estamos atreviéndonos a pararnos aquí porque Dios nos lo pide, a compartir un mensaje de parte de Él, a discipular, a enseñar sin miedo. Obviamente esto da susto, pero sin pena, digámoslo así, a hacerlo, ¿cierto? Antes no, antes estábamos ahí pasando años y años en una silla escuchando, pero ella me dijo, es que, Fer, usted nació aquí, en Manantial del Cielo, y he estado en otras iglesias, ¿sí? Me dijo, analícelo, piense eso y prepare una prédica para la iglesia. Por eso estamos aquí esta noche, ¿cierto? Ya ahí entendí por qué me estaba dando vueltas en la cabeza ese mensaje, porque me impactó ese testimonio del evangelista Mel Tari. Volviendo al pasaje de Juan, miremos el versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Entonces, ustedes saben qué es un fariseo. ¿Qué es un fariseo? ¿Sí? De pronto hoy, en nuestra época, un fariseo pensamos que es alguien como falso, mentiroso, engañador. Este es un fariseo. Sí, mucho fariseo. Pero en la historia bíblica, fariseo era alguien muy estudioso, era un doctor de la ley, era conocedor de la ley. Mi esposa predicó hace poquito un tema que dice, eligió perdonarme. Ella explicó ahí que era un fariseo, ¿sí? Ellos estudiaban mucho, leían mucho, conocían la ley casi que de memoria, ¿cierto? Pero eran muy orgullosos, prepotentes, porque se creían más que los demás, porque conocían la palabra, conocían la ley, y los demás no, ¿cierto? Pero eran muy estudiosos. Entonces Nicodemo era uno de ellos, era un tipo preparado, no era cualquier judío, era preparado, era estudiado, era un doctor de la ley, era un letrado, fariseo, y además dice, un principal entre los judíos, mismo versículo 1. O sea, era un principal, no era cualquier fariseo, era de los principales
de estos doctores de la ley, de estos eruditos y estudiados, ¿cierto? No era cualquiera. Entonces ahí yo me cuestionaba, ¿será que en algún momento nos hemos comportado como los fariseos? Porque Jesús decía, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Sí? Por eso hoy decimos fariseos a alguien como falso, engañador, mentiroso, porque ellos decían una cosa, pero hacían otra. ¿Cierto? Era muy bueno para criticar que usted no cumple la ley, pero a mí nadie me critica. ¿Cierto? Entonces, de pronto en mi vida, yo pensaba en eso, en mi vida en algún momento me comporté como un fariseo. Y es posible que sí, ¿sí? Yo crecí en una familia católica, culturalmente católica. Yo estudié en un seminario menor, mi bachillerato, ¿sí? Donde en teoría teníamos la vocación para continuar a ser curas, sacerdotes católicos, ¿cierto? Pero por allá terminando décimo, que hoy en esa época era quinto bachillerato, o sea que hace mucho rato. Sí, estas canas no son gratis. Era quinto en esa época. Dios me cuestionó. Yo me acuerdo que Dios me cuestionó y yo sentía que estaba en el lugar equivocado. ¿Sí? Pero igual, cuando yo era seminarista, yo a veces me creía muy conocedor de la religión, de las cosas, de las normas, de la misa, de la palabra, aunque no la escudriñábamos ni la estudiábamos, pero conocíamos ciertas cosas, ¿sí? Y cuando llegábamos a la puerta de mi casa, los evangélicos, ¿sí? Yo a veces les abría, cuando mi papá no estaba, que mi papá era muy bravo y no les abría la puerta, pero cuando él no estaba, yo abría la puerta y a veces charlaba con ellos y discutía con ellos porque yo me creía que sabía más que ellos, porque era seminarista, ¿sí? Entonces, aquí Dios me confronta porque yo me comportaba como un fariseo. ¿Sí? Tremendo. Vamos al versículo 2. En el versículo 2, ¿qué dice? O sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo viera nadie. ¿Sí? Para que no lo viera nadie. A tal cual. ¿Por qué no iba de día? ¿Sí? Porque él siendo un estudioso, un erudito, conocedor de la palabra, de la ley, y que lo vieran hablando con Jesús. No. Entonces, dice, vino a Jesús de noche, o sea, a escondidas, que nadie lo vea, que nadie lo reconozca. Me lo imagino con una capucha, como en las películas, que el rey va por ahí con una capucha, que nadie lo reconozca para llegar allá a donde estaba Jesús, a hablar con Jesús. ¿Sí? A escondidas. ¿Será que nos da a veces pena venir a la iglesia, que nos vean en la iglesia, o que nos vean compartiendo la palabra, o que se den cuenta que somos cristianos? Nicodemo, Nicodemo iba a escondidas, listo. Y le dijo, Rabí, ¿qué significa Rabí? Imagínense, un doctor de la ley, estudioso, conocedor, diciéndole a Jesús, maestro, Rabí, sabía quién era Jesús, ¿sí? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ella que dijo, sabemos. ¿Por qué sabemos? ¿Sí? Sí, pero sabemos es en plural. Él iba, Nicodemo iba solo allá de noche, pues le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos en plural. O sea que eran varios los que estaban analizando, estudiando lo que Jesús hacía, y eran varios los que ya sabían que Jesús venía de parte de Dios.
Habían varios fariseos, ¿sí? Solamente que uno solo se atrevió a ir, pero de noche, escondido, ¿cierto? Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? O sea que se han tomado la molestia de analizar a Jesús, sus milagros, todo lo que había hecho hasta ese momento, ¿sí? Muchos lo criticaban, pero este grupo, Nicodemo y otros, porque sabemos eran varios, estaban analizando cada milagro. Entonces mínimo llevaron al ciego del optómetra, del oftalmólogo, a que lo revisara a ver si quedó bueno, si estaba ciego antes, cosas así, ¿cierto? Analizaron cada milagro de Jesús y dijeron, no, ese señor lo que está haciendo no lo hace cualquiera. Eso tiene que, Dios está con él. No hay forma de que haga eso alguien normal, alguien que no sea y que no venga de parte de Dios. Entonces fue y exaltó a Jesús y le dijo, Rabí, ¿cierto? Entonces ellos estudiaban a Jesús basados en qué? Basados en sus conocimientos, en lo que habían estudiado en toda su vida. Ya eran muy estudiados, muy estudiosos. Según esos conocimientos, habían entendido que Jesús venía de parte de Dios. ¿Y qué respondió Jesús? Versículo 3. ¿Qué respondió Jesús? Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí quedó Nicodemo. Sí, Nicodemo estaba esperando de pronto que lo felicitara. Uy, Nico, qué bien. Por fin se dieron cuenta quién era yo y de parte de quién vengo. Ah, abrazo, ¿qué se va a tomar? Sí, porque él fue y lo exaltó, lo alabó, rabí. Sí, y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que Jesús le dijo, a mí no me importa todo lo que tú sabes, no me importa todo lo que tú estudies, no me importa todo lo que tengas, ni lo que digas, no me importa. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, no me importa lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú estudies, lo que tú sepas. Si no naces de nuevo, no hay nada. Quedó tan mal ahí Nicodemo, quedó como impactado, quedó groggy, quedó mal, que mire lo que preguntó, versículo 4. ¿Qué preguntó Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta, pero tonta. O sea, todo un doctor de la ley, todo un intelectual, todo un estudioso, ¿cómo hace una pregunta como esa? Que si puede entrar al vientre de la madre para volver a nacer. ¿Sí? O sea, ese man quedó mal para hacer una pregunta de esa, ¿cierto? Y Jesús vuelve y le responde en el versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? No era que volviera a nacer del vientre de la madre, no era que naciera de la mamá vaca para ser vaca, ¿sí? Y luego le dice, no te confundas, en versículo 7, no te confundas, Nicodemo, es que Nicodemo, no te maravilles que te dije y le vuelta esta perla, esta máxima, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Os es necesario nacer de nuevo.
Si no nace de nuevo, no hay nada. ¿Sí ve? Si una persona no ha entendido o no ha experimentado el nuevo nacimiento, no es un convertido, no es un cristiano. Ojo a esto, no es un cristiano. No importa cuánto tiempo lleves en una iglesia, no importa qué tan conocido eres en el medio cristiano, olvídate. Os es necesario nacer de nuevo, no hay de otra. ¿Sí? Ahí está, es la palabra, está en la palabra con Nicodemo. ¿Listo? O sea, no estamos inventando esto, Jesús se lo dijo a Nicodemo, no me importa quién eres, qué tan estudiado eres, qué sepas, qué tengas. Nicodemo era alguien rico, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿y qué debemos hacer para nacer de nuevo? ¿Sí? Porque a Dios le dijo eso, Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo, no hay más opciones, no hay más, no hay más. Pero ¿qué debemos hacer para nacer de nuevo? ¿Alguien sabe? Podemos imaginarnos muchas cosas, ¿cierto? Podemos imaginarnos, ¿cómo, Lady? ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para nacer de nuevo? ¿Sí? Para entender esto, vamos a hacer una comparación con el proceso de la mariposa. ¿Será que las mariposas nacen tal como usted las conoce? Así hermosas, con alas de multicolor, volando libres, ¿sí? Algunas como las monarcas bajas migran a otros países, ¿cierto? Nacen de esa manera. ¿Cómo nacen las mariposas? Como una oruga, ¿cierto? Como un gusano. Bonito, feo. Entonces, ahí hay un proceso que nacen como una larva, una oruga, no es un gusano, ¿sí? Un gusanito ahí caminando con sus paticas, con sus como chupas allí o paticas y viendo para arriba ahí sigue caminando. Un gusano feo. Luego se convierte en una crisálida, ¿sí? Ese gusanito se convierte en crisálida, que es cuando está como dentro de un caparazón, su cuerpo se convierte en un caparazón fuerte, adentro se transforma y después sale la mariposa de allí, ¿cierto? Esa es la metamorfosis de la mariposa. ¿Será que le podemos enseñar? Los gusanos, ese gusano, esa larva, está destinada a volar como mariposa, ¿cierto? ¿Será que podemos enseñarle a un gusano a volar? ¿Será? No, cierto que no. Y resulta que hay escuelas para eso, para enseñarle a los gusanos a volar. Tremendo. ¿Funcionarán? ¿Sí? Eso hacen las religiones. Se inventan normas, reglas, para que usted aprenda cómo volar, cómo llegar a Dios siendo un gusano, siendo una larva. O hay gusanos, que son metáforas, que en su afán de aprender a volar creen que todo lo que parezca a una clase, creen, perdón, en todo lo que parezca una clase de vuelo. Todo lo que encuentren por ahí que para aprender a volar se meten. ¿Sí? Hay personitas así. Todo lo que le parezca espiritual lo creen y lo hacen sin dudar. Todo lo que parezca espiritual. Si un gusano intenta volar creyendo lo aprendido, ¿qué le espera? Si un gusanito viene por aquí, ya estudié mis técnicas de vuelo, se lanza al vuelo, ¿qué le pasa? ¿Qué le espera? La muerte, la muerte. Pero cuando el gusano, en el momento apropiado, él busca un sitio, esa larvita, esa oruga, ese gusano, busca un sitio sólido, fuerte, que no se caiga y se aferra fuertemente
fuertemente a eso, a ese algo sólido, ¿sí? Se aferra fuertemente, él bota una sustancia que lo hace pegarse más fuerte y como que se funde ahí con lo que él se pega, sea el arbolito y una piedra y una roca, lo que sea, se pega fuertemente allí a esa parte sólida donde se pega fuertemente y su cuerpo empieza a transformarse varios días. Su cuerpo empieza a volverse como una coraza, ¿sí? Lo que llaman la crisálida. O sea, él pasa de larva a crisálida y adentro, mientras está ahí agarrado fuertemente, adentro está la transformación. Poco a poco se va transformando, ¿sí? 3, 4, 5 días tal vez, y luego rompe esa cáscara, esa crisálida, y empieza a salir, ¿sí? Saldrá ahí hermoso, linda mariposa, ¿no? Sale feíta, me imagino que toda bañada en una baba fea, como doblada, como arrugada, y empieza poco a poco a extender, a desenrollar una alita, la otra, a mover las paticas poco a poco, hasta que empieza a aletear y luego sale, ¿cierto? Es un proceso normal. El gusano, ¿qué debe hacer para convertirse en mariposa? ¿Qué debía hacer? ¿Esperar? ¿Algo más? Sí, pero miren que él se agarró fuertemente. Si él se agarra, si él se pega fuertemente de algo que se mueva, una rama frágil, eh, algo que lo mueve el viento, pues se va a caer y se daña el proceso, ¿cierto? Él busca algo fuerte, que no se caiga, que no se mueva. Ahí pueden venir tormentas, vientos, ¿sí? Y él sigue ahí pegado fuerte y su piel empieza a convertirse en algo, en algo grueso, una caparazón, la crisálida que lo protege y adentro está la transformación de la mariposa, ¿sí? No debía hacer nada más, únicamente agarrarse fuertemente de ahí y esperar, no más, porque ya, ¿qué? Ya Dios programó la naturaleza para eso. Si alguien va y le abre la crisálida para que salga más ligero, lo mata. Si alguien va y le abre la alita, puede que salió para que huele más ligero, lo mata. Mata a esa mariposita, ¿sí? Entonces, simplemente es esperar. No tiene que hacer nada más, ya está programado para eso. Dios colocó esa programación allí en la naturaleza para que se convierta en mariposa. Hermosa, listo, hermosa mariposa. Haciendo la comparación, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para nacer de nuevo? Para convertirnos en mariposas, para poder volar, ¿sí? Solo aferrarnos a qué? A la roca que es Cristo. El Espíritu Santo hace el resto. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. ¿Sí? Nicodemo no sabía de metamorfosis. Nada más sabía de qué, de religión. Sabía de la escuela de vuelo para los gusanos. Tenía toda la teoría de cómo volar. ¿Sí? Pero no había volado. Es así como decíamos ahorita, así como el gusano está destinado para volar, todo lo que sea de aire le apasiona. Los gusanos leen todo lo que parezca espiritual, ¿sí? Es, ojo, ¿qué parece espiritual? Entonces todos leen metafísica, horóscopos, todo lo que suene a energías raras, ¿sí? Yoga, todo lo que parezca espiritual lo leemos y más aún lo creemos, no lo cuestionamos, ¿sí? Ayer, hoy estamos a sábado 14, ¿verdad? Yo ayer escuchaba una emisora que yo escucho por las mañanas y la periodista empezó a hablar que ayer era viernes 13, entonces hablando de cosas de viernes 13, de creencias de la gente, que la sal no sé qué, que la suerte, que no sé cuántas, entonces que estaban salados y alguien le escribía, por aquí me escribieron por red que también existe la contra,
que la contra es con la mano izquierda, esto, aquello, que no sé qué, que la vela de tal color, y ya, pero no cuestionaban nada de eso, o sea, lo leían y lo decían y ya, ¿sí? Y eso lo escucha miles de personas. Entonces, ay, me enseñaron en la emisora cómo la contra para, ¿sí? Para poder hacer algo el viernes 13, entonces van y compran la vela del color tal, la prenden así, con la mano izquierda, no sé cuánto, ¿sí? Entonces, todo lo que parezca espiritual, lo creen sin cuestionar, pero son gusanos. Con la cabeza llena de conocimiento como Nicodemo, ¿pueden volar? No, se pueden lanzar y durante un tiempo están ahí cayendo, pero creen que están volando, pero están cayendo, porque son gusanos. ¿Cómo diferenciamos a alguien que está volando de alguien que está cayendo? ¿Cómo los diferenciamos? El que está volando mira hacia arriba, buscando siempre las alturas, seguir creciendo, seguir volando. El que está cayendo mira hacia abajo, ¿cierto? Mirando a los que están en el piso, creyéndose más que los demás. Yo soy más santo, yo tengo más altura, más nivel, ¿sí? Yo soy superior. Señor, gracias, pero no soy como este publicano, ¿sí? Esos son gusanos que están cayendo, no están volando. Nicodemo sabía de eso, pero no sabía del nuevo nacimiento. ¿Será que la mariposa vuelve a los sitios que frecuentaba como gusano? No, es que yo creo que ni en el piso se para ya está volando por allá en la hojita, en la ramita y sigue volando, ya ni en el piso se para. ¿Y el gusano andaba en dónde? En el piso. El gusano usted encuentra en la basura, disfrutando, revolcándose en la basura. La mariposa ya no hace eso, ya se alimenta de néctar de las flores. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y no es porque se lo prohíba a nadie. Desde a usted, si usted ya se convirtió en mariposa, usted ya nació de nuevo, ya está volando, y alguien lo invita al fin de semana a revolcarse en la basura como los gusanos, como usted hacía antes, y usted dice que no, no. ¿Será que usted no va porque alguien se lo prohíbe? ¿Quién se lo prohíbe? No, usted podría ir, pero ya no es su naturaleza. Ya la mariposa no va a esos sitios. Cada uno en su naturaleza. El que es de la carne, nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. El nuevo nacimiento es solo eso. ¿Qué? Dios ha puesto un espíritu, su espíritu en ti, y Él se encargará de todo. ¿Qué tienes que hacer tú para nacer de nuevo? Agarrarse a la roca. ¿Algo más tiene que hacer? Nada más. Nada más. Nada más. Agarrarte de la roca inconmovible de los siglos. No se agarre de algo que vaya a caer. Solo de la roca, de Cristo. Búscalo en tu secreto y agárrate con todas tus fuerzas. Ahí vendrán ventarrones, vendrán tormentas. Si te agarras fuerte, no te caes. Que no se sepa dónde termina Cristo y dónde empiezas tú. Dice que el gusanito se pegó allá y dicen que él suelta una sustancia para pegarse más y no se sabe dónde termina la rama y dónde empieza él. Eso sabe como una sola cosa, donde se convierte en crisálida. Que no se sepa dónde termina Cristo y dónde empiezas tú. Tu exterior se empieza a volver duro, como una cáscara, después como una coraza que te protege. Ya no te da pena que te vean en la iglesia o que sepan que eres cristiano. Eso empieza a cambiar.
vendrán ventarrones. La familia puede que te critique, puede que pierdas amigos, puede que pierdas relaciones, porque te estás convirtiendo en mariposa, porque estás naciendo de nuevo. Si alguien te dice que tienen que hacer otra cosa, te están mintiendo. Tienes que vestir así, no puedes escuchar esa música, no puedes leer estos libros, no puedes juntarte con solamente con esta persona nomás. Si alguien te empieza a ver ese tipo de normas, te están mintiendo. Por ahí no es. No tienes que hacer nada más. Aférrate a Cristo fuertemente, que no te caigas. Si algo no está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la metamorfosis. Ese es el nuevo nacimiento. En cualquier momento se rompe esa coraza y brota esa nueva persona creada según Dios. Va a morir usted y va a vivir Cristo. Recuerden que el Evangelio es muerte. Ahí empieza un nuevo proceso y algunos van a intentar ayudar porque se cree en el Espíritu Santo. Cuando alguien entra a la iglesia y empieza un proceso, hay algunos que se creen los encargados de su santificación, ¿sí? Empiezan a decirte cómo debes vestirte, cómo debes hablar, con quién te debes juntar, ¿sí? Porque se creen que son el Espíritu Santo. Podemos encontrar gente así en algunas iglesias. No tienes que hacer nada. Pégate fuertemente a Cristo. Solo hay que hacerles barra, o sea, orar por ellos, animarlos a que permanezcan agarrados a la roca. Y dentro de poco los veremos, inclusive tal vez más arriba que nosotros mismos. Ojalá, ojalá. Que eres un pecador y vienes a agarrarte de Cristo, qué bueno. Yo también. Yo también soy un pecador. También estoy en el proceso, aferrándome a Cristo para hacer la metamorfosis, para nacer de nuevo. Deja que Dios haga la obra. ¿Sí? Finalmente, en Juan 19, cuando Jesús murió, ¿sí? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando Jesús murió ya en la cruz, todo lo que conocemos, y murió, ya la gente empezó a bajar de allá del monte, todos tristes, ¿sí? O Jesús muerto, lo mataron. Todo lo que nos prometió, todo lo que nos dijo, y lo mataron. Ya venían como aburridos. Ninguno quería estar con ese Jesús ahí en la cruz, ¿sí? Solamente de pronto la mamá, Juan. Juan era un adolescente en esa época, muy joven, que no, tampoco podía hacer mucho. Entonces, el cuerpo de Jesús se iba a quedar ahí colgado, quién sabe cuántos días, de pronto ahí descomponiéndose, pudriéndose, ¿cierto? Solamente hubo dos personas, dice la palabra, que atrevieron a pedir permiso para bajar a Jesús de esa cruz y llevarlo a una tumba. Uno de ellos, uno de ellos en el versículo 38 es José de Arimatea, ¿sí? José de Arimatea cedió su propia tumba, la tumba que había construido, comprado para él, la cedió para Jesús, ¿sí? Era un discípulo, dice, después de esto, en el 38, Juan 19, 38, tengámoslo ahí, en 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pare ahí. ¿Y el segundo quién era? Vamos al 39. ¿El segundo quién era? Dice, también, ¿quién? Nicodemo. Y dice Juan allí, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo?
nació de nuevo. Mire que ahí iba en contravía de toda la gente, todo el mundo estaba yéndose, bajando del monte, aburridos, sin querer tener nada que ver con un Jesús muerto allí, pero dos personas, José de Arimatea y el segundo, Nicodemo, con el que empezamos el tema de hoy, se atrevió, ya no de noche, ya no a escondidas, se atrevió a ir a ayudarle a José de Arimatea y entre los dos bajaron el cuerpo y lo llevaron a la tumba. No solamente lo bajaron, lo arreglaron, todo lo que tenían que hacer en el arreglo de un cuerpo antes de llevarlo a la tumba. Mire que dice, y llevó compuesto de mirra y aloes como 100 libras de mirra y aloe. Eso era mucho. O sea, le costó harto la transformación, plata, él era pudiente, ¿sí? Entonces miren que ya ese mismo líder que antes le daba pena, que lo vean en la iglesia, que lo vean con Jesús. No, yo vaya a llevarle un mensaje a mi tía que está allá, una razón, ¿sí? Ya no le da pena y delante de todos cargó el cuerpo de Jesús. Sus ropas, sus ropas elegantes, finas, que era un principal entre los judíos, se mancharon, se cubrieron ¿con qué? ¿Con qué? Con sangre, pero no cualquier sangre, con la sangre de Jesús. ¿Sí ven? Pero, o sea, si sus ropas se cubrieron con la sangre de Jesús, también sus pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Nicodemo, ese que iba a escondidas, el que buscaba a Jesús de noche. Tremendo. ¿Qué le había pasado a Nicodemo? Experimentó lo que Cristo dijo que todos debemos experimentar. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Hagámonos sobre los pies. Un momento, por favor. Vamos a hacer proféticamente como si estuviéramos agarrándonos de la roca. Prendámonos fuerte con las dos manos. Yo porque tengo el micrófono acá. Como agarrándonos de la roca de Cristo. ¿Sí? Y digámosle, Señor, díganlo con sus palabras, no repitan las mías. ¿Sí? Yo lo voy a orar y ustedes con sus palabras apoyen y díganlo allá si quieren mentalmente. ¿Listo? Padre, permite, Señor, que nos agarremos fuertemente a ti, Señor. Puede que hoy sintamos pena de venir a la iglesia. Puede que te busquemos a escondidas para que no sepan que somos cristianos. Puede que aún no seamos tus hijos, puede que aún no seamos cristianos, aunque estemos viniendo a esta iglesia o a cualquier otra. Permite, Padre, que nos agarremos de ti, que así vengan las tormentas, los ventarrones, díganme lo que me digan, se burlen de mí, me maltraten, mi familia, mis amigos, los que sean. Yo sigo cada vez más agarrado de ti, Señor. Que mi piel se endurezca, se convierta en coraza para repeler todos los ataques que llegan del enemigo, Señor. Para que tú, Espíritu Santo, puedas hacer tu obra en mí. Solo quiero que no me suelte, Señor. Agárrate también tú de mí como yo quiero agarrarme de ti, Señor. Transfórmame, Señor. Transforma tu iglesia, Padre. Que podamos volar, que podamos creerte, que podamos buscarte en cada momento, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.